Observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo Jueves Cultural de la SAI en este 2024. Damos un agradecimiento muy especial a Grupo Pospin, nuestro patrocinador. Muchas gracias por unirse a este proyecto. Mi nombre es Carolina Madrid y me place contarles que hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, quien nos hablará en su conferencia titulada Biografía Ilustrada Ludwig van Beethoven 1770-1827. Francisco Restrepo Gallego es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y doctor en ingeniería honoris causa. Actualmente es socio honorario y miembro de la Junta Directiva de la SAI. Ingeniero, es un gusto tenerlo hoy en este martes de la SAI. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Agradezco a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros esta nueva invitación a compartir con ustedes en el Jueves Cultural de la SAI. He seleccionado un tema que ha sido una de mis pasiones durante toda la vida, que es el tema de la música clásica. Hace unos 70 años, en mi hogar, había una radiolita, como se decía en ese tiempo, marca General Electric, con unos discos negros de acetato muy gruesos, de 78 revoluciones por minuto. En esa pequeña discoteca que había en mi casa, pues predominaba la música clásica, muy especialmente la de Beethoven. Allí tuve la oportunidad desde muy niño entonces de escuchar obras muy bellas de este autor alemán, como la Novena Sinfonía, sonatas para piano como Claro de Luna, La Apasionada, La Patética, sinfonías también muy hermosas como la Sexta o Pastoral, la Quinta, la Tercera o Heroica, etc. De manera que desde ese tiempo hasta el día de hoy he sido un gran aficionado y admirador de la música clásica del periodo romántico que le correspondió a Ludwig van Beethoven. Beethoven ha quedado en la historia
de la música culta a nivel global como uno de los miembros de la muy selecta tríada de músicos clásicos alemanes. Tal vez el primero por antigüedad que le tocó el periodo barroco fue Johann Sebastian Bach. Luego en el periodo romántico lo sucedió en la música teutónica o alemana, puesto que Austria correspondía cultural y racialmente a esa área de Europa, el niño prodigio. Hablo de Wolfgang Amadeus Mozart, compositor alemán, perfeccionista de la época romántica, que murió demasiado joven, como a los 35 años. Y finalmente esa tríada de música alemana teutónica clásica, música culta, le corresponde a Ludwig van Beethoven. De manera de que vamos a dedicar este espacio a mirar unas notas biográficas de este compositor alemán, que sin duda es gloria de Alemania. Los biógrafos que a través de los años y con visitas presenciales a los sitios donde ellos empezaron a recopilar información sobre la vida y carrera artística como compositor clásico romántico de Beethoven, que son Franz Wegeler, Emil Ludwig, el gran historiador de la cultura alemana, Anton Schindler, que fue de los tiempos coetáneo de Beethoven y de Mozart, uno francés llamado Romain Rolland y Jean Chateaubriand. Estos 4 biógrafos son fundamentales en el material gráfico que seguidamente vamos a mirar con apuntaciones históricas. Beethoven nació entonces en 1770 en la ciudad de Bonn, Alemania. Nació de una familia alemana y neerlandesa, concretamente de la procedencia de Holanda. Falleció en 1827 en la ciudad de Viena, que era la capital mundial de la música culta, como hasta hoy conserva ese nombre, la capital austríaca. Vamos a ver quiénes fueron sus profesores en Viena, sus primeras obras, sus grandes sinfonías, su muerte en Viena y el legado cultural, musical que le dejó al mundo. Sus padres eran Johann Beethoven y María Magdalena Keverich, la segunda alemana, el primero de origen flamenco. Esos fueron pues los padres de Beethoven, quien nació el 16 de diciembre de 1770. Esa es todavía la casa que existe, la número 51 de la calle Bonn-Gasse, en Bonn, como lucía prácticamente hoy convertida en museo beethoviano, tal como lucía fue reconstruida con el mobiliario, los mismos colores de la época de Beethoven. Ahí está la placa que dice en la calle que aquí nació Ludwig van Beethoven en esa fecha de diciembre 17 de 1770. En la foto vemos parte del mobiliario de la época de Beethoven, con que está decorada la casa museo en su interior. Aquí aparece una copia de la partida de bautismo, la número 166 de 1770, en diciembre de ese año. A la derecha aparece la tumba en el cementerio de Bonn de la madre de Beethoven, quien murió siendo todavía un niño, Beethoven. Abajo aparecen 2 retratos, uno quizás de
6, 7 años y el otro ya de un Beethoven adolescente, quizás 14, 15 años. Al padre de Beethoven le sedujo el fenómeno musical de esos momentos en los países de lengua alemana, que era un joven prodigio llamado Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo padre era Leopoldo, también músico, que fue prácticamente el que formó al otro segundo miembro de la tríada de los grandes genios alemanes musicales de la época romántica. Aquí aparece Mozart, hijo, tocando con el Hammerklavier, una especie de transición del clavicordio al piano moderno, con su hermana Nannerl, de quien hay un retrato en la pared, en esta pintura. Este es el interior de la casa de Beethoven, que se conserva hasta hoy en día en Bonn. A la derecha superior hay una pintura de la época de Beethoven, mostrando su sitio de vivienda. Y abajo a la derecha aparece la casa restaurada hoy en día con documentos inéditos originales de partituras, gafas y también unos dispositivos que él tuvo que utilizar casi toda su vida, que eran unas corneticas acústicas para poder escucharla y apreciar la música a medida que avanzaba su sordera. Él murió completamente sordo. Aquí se ve uno de los Hammerklavier, es decir, la evolución ya del clavicordio de la época hacia el piano moderno. Probablemente en este piano Beethoven compuso muchas de sus sonatas. Esta es una pintura del tiempo de Beethoven en Bonn, en 1787. Ven ustedes entonces que se ve allá, más allá del río, se ven los grandes palacios de los príncipes electores de la fecha, y también se ve la incipiente construcción de la gran catedral que hay en Bonn. A la derecha se ve un dibujo de Beethoven como organista. En cada una de las ciudades donde vivió, no solo Bonn, sino en Viena y otras, Beethoven, por sus habilidades con el piano, conseguía el puesto de Kapellmeister, Orgelkapellmeister, o sea, maestro de capilla para tocar el órgano en iglesias. Su familia era católica y él también era católico. Esta bella pintura de 1778 fue testigo en Colonia, esa ciudad, de su primer concierto como niño prodigio. Contaba en ese momento solo 8 años. En toda la mitad de la otra orilla del río, que pasa por Colonia, se observa la catedral, el Dom de Colonia, que es una de las catedrales góticas más altas del mundo durante su construcción. Aquí aparece en el Museo Casa Beethoven de Bonn, a la izquierda, el piano donde seguramente tocó Beethoven y ayudó a hacer las composiciones musicales, especialmente los conciertos para piano y las sonatas. A la derecha se ve una pintura de la época donde se ve el dom de la catedral al fondo por la ventana y se ve el mobiliario bastante sencillo, donde en esa ciudad pasó Bonn, en Bonn, que estuvo Beethoven viviendo y componiendo hasta su traslado a Austria. Aquí se ve su ciudad natal, Bonn, y que fue su hogar hasta 1792. En ese momento salió para Viena, que era la capital del imperio austríaco con los Habsburgo, buscando mejores horizontes profesionales.
Schindler, uno de los biógrafos de Beethoven, es el único que describe el encuentro que hubo en Viena entre un Beethoven joven y un Mozart también muy joven. Algún príncipe de los que patrocinaba financieramente a Mozart y también a Beethoven, concertaron este encuentro entre los dos grandes genios de la música alemana romántica. Se dice, según la versión que da Schindler, que Mozart dijo: estad atentos ante este joven, que algún día el mundo hablará de él. El encuentro fue muy breve, pero fue verdaderamente un duelo de titanes. Mozart, inicialmente, por ser el dueño de casa, dio unas tonadillas en el piano y le dijo a Beethoven que hiciera unas variaciones sobre eso. Nada menos de una obra que estaba ya pensando Mozart escribir, que era una ópera, ¿no?, con motivos masónicos, llamada La flauta mágica, concretamente el aria entre Papageno y Papagina. Beethoven, con solo oír las tres entradas de piano que le dio Mozart, desarrolló el tema. Y dicen biógrafos de Mozart que probablemente casi toda esa aria fue una reconstrucción de las variaciones que compuso en dicha oportunidad ante Mozart en persona por parte de Beethoven como compositor muy joven. Mozart era hasta cierto punto el ídolo de Beethoven. Era el músico más bien pagado, más bien conectado que había en Viena, sobre todo con la familia real de los Habsburgo. Sin embargo, murió prematuramente a los 35 años. Es una pintura de la época que muestra la agonía de Mozart. De él hasta última hora estuvo trabajando en composición. Probablemente fue su propia misa de Requiem, de Sepelio. Ahí se ven varios músicos y cantantes haciendo los ensayos a los cuales ya Mozart, muy debilitado, hacía correcciones a las partituras respectivas. Beethoven quedó muy desilusionado de sus patrocinadores vieneses, que abandonaron completamente a Mozart, sobre todo en lo financiero, en sus últimos años. Aquí se ve en este cuadro la composición de Mozart de su Requiem, los últimos detalles, ante uno de sus alumnos, el señor Sismeyer, en diciembre de 1791, que fue la fecha de la muerte de Mozart en Viena, el gran admirador por parte de Beethoven. Aquí se ve también nuevamente la agonía de Mozart con músicos ensayando el Requiem. Esta es una prosa que dice: piadoso Señor Jesús, dale a ellos el descanso eterno. Amén. Beethoven entonces temía morir en la pobreza como Mozart. Mozart ni siquiera tuvo una tumba propia, sino que inicialmente fue enterrado en una fosa común de gente desposeída. Años después se hizo un homenaje de desagravio a Mozart por semejante desconocimiento de su gran papel que cumplió en la música clásica, en esa capital mundial de la música que era Viena en ese momento. Volviendo al tema de Beethoven, este dejó a Bonn en 1792 y salió a probar suerte a Viena, que era la capital musical y cultural del mundo europeo de ese entonces. Este fue muy probablemente la primera panorámica que él vio de la ciudad de Viena, donde se veían las cúpulas de las grandes catedrales, de los palacios de los emperadores Habsburgo y las grandes avenidas. Viena era el centro del Imperio Austrohúngaro, donde había mucho dinero
y mucha nobleza sedienta de música clásica. De manera de que en esta reconstrucción de la Viena de ese entonces, en la pintura, se muestra lo que muy probablemente era el downtown o centro urbano de Viena en ese entonces. Aquí aparece la famosa plaza que todavía existe de la universidad, edificio terminado de construir en el siglo XVIII, 1700 y pico, y aquí aparecen probables profesores que tuvo por algún periodo de tiempo importante o que influenciaron en la música beethoveniana. Ahí están los principales músicos que hubo en Viena dominantes en ese momento, entre 1792 y 1796. O sea que sucesivamente fue Beethoven alumno de Haydn, de Joseph Haydn, de Schenk, de Albrecht Becker y de Salieri, que le permitieron hacer contactos laborales con Beethoven y ser contratado como músico de corte o músico al servicio de los grandes señores varones, príncipes y hasta el propio emperador de Viena del momento. La primera gira artística de Beethoven como concertista se dio en 1796 en ciudades como Nuremberg, en Praga, en Dresde, en Leipzig y Berlín. De esta última ciudad vemos el majestuoso teatro donde muy probablemente intervino como concertista Ludwig van Beethoven en el siglo XVIII. Este es otro aquarrás pintura de Viena en los tiempos de Beethoven, que era una ciudad capital musical, pero había mucha competencia entre grandes músicos contratados por la monarquía, principalmente. Beethoven tuvo mucho, en su vida sentimental, tuvo muchos romances con miembros de la realeza y de la nobleza, porque él era el maestro musical por excelencia en la ciudad de Viena, a pesar de su temperamento fuerte y brusco. Muchas de las princesas y baronesas de la época, su máxima aspiración era tener al maestro Ludwig van Beethoven como profesor de piano o de algún otro instrumento musical. El dominio musical era en la capital de Viena de ese entonces una especie de marca de nobleza, que significaba una gran destreza cultural, sobre todo en la música. Para los varones era casi obligatorio llegar a la edad adulta siendo intérpretes razonablemente de buena calidad en materia de clavicordio, de pianoforte y de otros instrumentos. Viena era una ciudad cultural muy rica en vida nocturna alrededor de la música clásica. Cultura que se fue llamando con el tiempo sans souci, del francés, de las sociedades ricas, opulentas, cultas, donde la música sin prisa eso es lo que significa sans souci del francés, de una costumbre que los reyes Luises de Francia, Luis XIII, Luis XIV, con Lili habían instaurado como la vida nocturna de ese tiempo, grandes veladas de baile y de interpretación de música clásica romántica. Poco a poco fue entrando Beethoven en relación laboral con la corte y sus miembros. Probablemente él animaba grandes cenas, incluyendo con el emperador de Austria, y con grandes personajes, también artistas de la época y competidores suyos. Estas personas que aparecen en este cuadro eran tal vez los nobles más cercanos a Beethoven. Estaba el príncipe Lobkowitz, el Lichnowsky, de origen polaco,
quienes fueron sus mecenas, sus patrocinadores económicos, y grandes amigos como el barón von Swieten. Ahí los ven prácticamente hipnotizados ante una interpretación de Beethoven al pianoforte de sus sonatas. Las más famosas fueron Claro de Luna, para Elisa, La Passionata y La Patética, entre otras. Entre 1812 y 1814, la actividad musical del mundo europeo culto estaba muy destacada, intensa y centralizada en la ciudad de Viena, como lo muestra este cuadro de la época de Beethoven. Beethoven era una persona muy difícil en lo emocional, muy iracundo, muy llevado de su parecer, y deambulaba por las calles, usualmente caminando con los brazos cruzados atrás y el sombrero de copa. Esta es una típica calle de Viena en los tiempos de Beethoven. Probablemente fue hecho este cuadro por los lados de 1816. Aquí está una de la Hauptstraße, calle principal de Viena de la época de Beethoven, muy transitada por Beethoven, quien aparece ahí en la parte inferior izquierda de sombrero de copa y de brazos cruzados hacia atrás, ofuscado con un perro que había en la calle. Viena era una ciudad muy próspera, muy culta, hasta que llegó el fenómeno del dominio de Napoleón progresivo en toda Europa. Viena estuvo sometida a los franceses con Napoleón como su gran emperador y empezó a subyugar a esa cultura teutónica alemana con la cultura, la economía francesa y el dominio militar. No obstante, Viena conservó su tradición musical como capital del mundo europeo a esa fecha, y eso se manifestaba en las veladas en los grandes teatros que tenían no solo para las artes escénicas, como los dramas, sino también para la ópera y los conciertos por las tardes y terminando tarde en la noche. Aquí se ve uno de ellos, el An der Wien, es decir, donde tenía palco de honor en el cuarto piso la corte imperial, en los balcones sobre la luneta o sitio más popular del teatro. Beethoven estrenó en el teatro An der Wien la Sinfonía número 2 en 1803, la número 3 y su ópera Fidelio en 1805, su increíble concierto para violín en 1806, la Sinfonía quinta y sexta, esta última llamada la Pastoral, e igualmente la Fantasía Coral en 1808, que fue un preámbulo del cuarto movimiento de la novena y última sinfonía de Beethoven. Aquí se ve cómo aparecía en la época, en noviembre de 1808, el Teatro An der Wien. Ahí se ven los carruajes llegando con los grandes personajes de la nobleza a escuchar el concierto donde se interpretó la famosa Fantasía Coral, que fueron unas primeras melodías que dieron lugar años más tarde a la famosa novena sinfonía en el cuarto movimiento coral. Este cuadro también de la época muestra el increíble teatro interno. Eso ni siquiera hoy en el Lincoln Center de Nueva York se tiene, abarrotado de público, varios balcones para la asistencia masiva de gente, un gigantesco órgano en el escenario para la orquesta, el sitio donde estaba el coro y la orquesta. De manera de que se pueden imaginar lo que sería un concierto en ese tiempo sin electricidad, con lámparas de gas, atiborrado de gente y con muy buena calidad acústica. Probablemente el Teatro An der Wien
reconstruido hoy debió haberse visto así en el tiempo de Mozart y de Beethoven, con 6 tendidos de palcos, una luneta amplia. En la parte casi central a la izquierda se ve en palco especial cubierto con alfombra roja el sitio para el emperador y la alta nobleza. Esta es la reconstrucción de hoy en día, o sea que debió haber sido muy cercano a lo que muestran estas fotos. A la derecha la entrada, el teatro, como es hoy en día. En los tiempos de Mozart y muy fugazmente a Beethoven le tocó un gran empresario musical judío llamado Emanuel Schikaneder, que fue el empresario de ese teatro en Viena. Es decir, él hacía las contrataciones de las orquestas, de los músicos solistas, de los compositores que debían componer sinfonías, piezas para música de cámara, música sinfónica, oratorios, etc. La sinfonía número 3 de Beethoven, como se ve en el facsímil del pentagrama a mano derecha superior, fue inicialmente titulada Sinfonía 3 Bonaparte. Inicialmente, Beethoven quedó seducido del proyecto francés napoleónico de conquistar a Europa para superar la etapa de monarquías absolutistas y permitir la entrada a democracias, como se planteó inicialmente con la Revolución Francesa, que era el pueblo el que tenía el poder y no la nobleza. Sin embargo, después de padecer en carne propia la invasión de Napoleón, especialmente el sitio de Viena, tachó, como se ve en el facsímil de la partitura, parte superior, tachó el nombre de Napoleón y la puso la Sinfonía número 3 heroica. Napoleón era pues el gran superpoder político y militar en Europa hasta que finalmente en 1812 pues quedó derrotado con su retiro del asedio a Moscú por el general Invierno. De manera de que en ese momento empezó la decadencia de Napoleón, tuvo que huir hacia Polonia y luego en los Países Bajos su batalla, gran batalla de derrota en Waterloo. Beethoven aprovechó la oportunidad para componer una pieza sinfónica que se llamó 1813, la batalla de Wellington, que fue el militar inglés que, aliado de Prusia, aliado de todos los países que estaban en una alianza contra Napoleón, lo derrotó finalmente en esa fecha allá al norte de Francia, en la frontera con los Países Bajos, Waterloo. El compositor fue perdiendo a lo largo de su vida el órgano auditivo. Ya cuando hizo sus grandes composiciones prácticamente era sordo y utilizaba unas corneticas que le habían diseñado los médicos, pues, otorrinos de la época. Sin embargo, esto le fue creando una gran angustia y el aislamiento social de sus amigos y de colegas en el campo musical. Hay una bella película sobre la vida de Beethoven, según el cineasta Rose, que se llama La amada inmortal, y fue recopilar todos sus biógrafos con la historia de los muy cortos romances que Beethoven tuvo con varias damas vienesas e italianas en su carrera musical. La sordera, sin embargo, lo llevó a casi que al borde de la locura y el suicidio, como se ve en esta pintura de esa época, de gente que lo conoció de cerca. A él le dio por
seguir los consejos de sus amigos, que le recomendaron, cuando tenía 31 años, a redactar su testamento cerca de una ciudad paradisíaca, rodeada de un campo bellísimo, llamada la ciudad santa, Heilige Stadt, cerca de Viena, para que se tranquilizara y no fuera a cometer el suicidio. Y ese documento que ustedes ven ahí es su testamento, especialmente a un sobrino que era militar muy díscolo. Beethoven vivió en esta casa campestre cerca a Heiligenstadt en 1802. Una casa muy bella de estilo del sur de Alemania y de Austria, estilo bávaro. Miren la foto real que se conserva hoy, precisamente como patrimonio musical de la humanidad. En ese sitio vivió Beethoven varios años y trabajó y compuso muchas de sus mejores obras. Ahí aparecen las plaquitas de rigor, la chimenea para los largos y fríos inviernos, y tal vez el único retrato en pintura de esa instancia de Beethoven en Heiligenstadt. Ahí se ve él en primer plano, como con un sobre todo azul y una capa roja ocre encima. Tal vez la mejor terapia que tuvo Beethoven para su desespero ante su sordera fue acercarse a la vida del campo, especialmente en las zonas boscosas cerca a Viena. Dicen sus biógrafos que gastaba horas y horas al día viendo el campo, apreciando los árboles, los animales, y se sentaba de pronto y sacaba las partituras y empezaba a escribir las melodías que según él le venían de la naturaleza. Él se refugió pues en el bosque vienés y decía al respecto: mi desdichado oído no me hace falta aquí. Todos los árboles me hablan y su lenguaje me llega al alma. Oh admirable y santa naturaleza, en este bosque soy feliz con esta serenidad y paz. Ahí ven pues los bosques de Viena, donde probablemente servían de refugio en esos caminaderos a Beethoven, y aquí un cuadro de la época donde se ve él como en una especie de estado de anonadado ante la belleza de la naturaleza. Voy a seguir con una intervención no vocal, sino visual, de lo que fue la estadía en Heiligenstadt de Beethoven, el campo vienés y los bosques, que como mencioné en sus propias palabras, para él era un milagro de la naturaleza poder apreciarla. Estas son fotos reales por caminaderos donde con toda seguridad caminó hace más de 200 años Beethoven para inspirarse en sus composiciones. Le gustaba sobremanera la época del otoño, donde las hojas de los árboles dejan de ser verdes y se vuelven rojas, y el efecto de la luz solar en el crepúsculo. Entre 1805 y 1806 escribió su única ópera llamada Fidelio, opus 72, muy influenciada por el libreto de la Revolución Francesa y sus valores. Escribe la Sinfonía número 4, opus 60, y el concierto para violín, opus 61. Opus significa en latín obra, número, tal. También tuvo encuentros con otro gigante de la cultura, pero no musical, sino literaria de la época. Estoy hablando del filósofo y escritor Wolfgang Goethe. Encuentro en Beethoven, decía Goethe, en la ciudad de Teplitz, que era uno de los sitios de veraneo del
del emperador austríaco en 1812, abro comillas, no he visto aún otro artista más concentrado, más enérgico, más recogido y más profundo que él, Beethoven. Yo comprendo muy bien por qué todo el mundo está desconcertado ante él. A raíz de ese encuentro en Teplitz con el emperador, al cual le hizo un desaire incalificable para la realeza austríaca, Ludwig van Beethoven, quien lo vende sombrero de copa y abrigo, ni volteó a ver al emperador y a la emperatriz. Todo el mundo aterrado, porque ya Beethoven era un ser humano que vivía, era de su universo musical. Dicen todos sus biógrafos que cambiaba permanentemente de vividero, con un notable descuido en el orden y aseo de sus viviendas. Dado su recio carácter, Beethoven constantemente cambiaba de residencia en Viena, casa en el sitio llamado Baden en el periodo 1821-1822. Miremos hoy en día la señal que hay. Así probablemente pasaba recluido durante el otoño, invierno y parte de la primavera por el frío de las estaciones en esos lugares. Esa casa que vimos ahora en una pintura la ha recuperado el gobierno austríaco como tesoro cultural de la humanidad. En esa casa pues vivió con el número 10 el compositor Beethoven en las fechas anotadas. Una de las obras más misteriosas que tiene Beethoven, porque no siguen ninguna música popular de la época, ni ninguna forma sinfónica formal, fue su séptima sinfonía, especialmente en el segundo movimiento. Le preguntaron, ¿usted en qué se inspiró? Ahí no vemos el bosque ni el campo cerca a Viena. ¿Usted en qué se inspiró? Y dijo, en observar las nubes. Entonces hoy en día se hace una reconstrucción de probablemente para los acordes de ese segundo movimiento de su séptima sinfonía, él en qué tipo de nubes pensaba. Esta será una secuencia visual no narrada. Observe. Esos bellísimos, esas bellísimas tomas fotográficas de arreboles al atardecer, al amanecer, de nubes, de cúmulos, de cirros, etcétera, probablemente eran su portal, como se dice hoy en día en física cuántica, era el portal de entrada al mundo estético que hay en el movimiento de nubes en la atmósfera. Y probablemente esos acordes que él iba anotando en los pentagramas al componer la séptima sinfonía, su segundo movimiento, corresponden a esos estímulos ópticos de ver nubes, ver cielo, atardeceres, amaneceres, etc. A medida que envejecía, su carácter cada vez era más crítico. Aquí ven ustedes compases de la novena sinfonía, que fue una de sus obras póstumas más importante. Hizo una gran ruptura musical y fue que en el último movimiento, que hasta ese momento solo en las sinfonías eran la parte instrumental y concertista en algunos casos, Beethoven agregó de que el movimiento final, número 4, fuera orquesta con voz humana en coros, masivamente, utilizando el famoso poema de la Oda a la Alegría, o de Andy Freude, del famoso literato de la época llamado Schiller. En 1824 Beethoven termina dos obras monumentales, la Misa Solemnis, opus 123, y la novena Sinfonía Coral, opus 125.
con la musicalización de la Oda a la Alegría de Schiller, cuya página ven ustedes allí con la partitura en el pentagrama. El himno a la alegría es basado en las mejores traducciones al español de la Oda de Schiller. Tiene trozos que dicen lo siguiente, párrafo. Gozad como los astros celestes que él, refiriéndose a Dios, ha puesto en sus órbitas, en el espacio, en el esplendoroso espacio y firmamento. Abrazaos vosotros millones. ¿Sabéis que más allá de las estrellas hay un Padre amoroso? A la izquierda se ve la vivienda de Beethoven, donde escribió las partituras de la novena sinfonía. Ahí está el texto original en alemán de la Oda a la Alegría de Schiller, que significa en español coloquial: ¿sabéis vosotros que detrás de las estrellas existe un Padre amoroso? La novena sinfonía fue compuesta con el opus 125, quizás el último de los últimos. Fue estrenada en este famoso teatro de Viena, en toda una esquina, hagan de cuenta como el Times Square en Nueva York, el llamado Kampner Tort Theater, en la ciudad de Viena. Aquí esa tarde estuvo atiborrado el público. Beethoven ya estaba completamente sordo, o sea que al lado hubo un director de orquesta alterno que sí, en pleno uso de sus facultades auditivas, trataba de interpretar con las manos lo que Beethoven quería decir, porque él cerraba los ojos. Esto es muy bello en la película La Amada Inmortal, que es el final del cuarto movimiento de la Sinfonía Coral. Todo el teatro, según los cronistas de la época, estalló en aplausos. Por un largo tiempo Beethoven estaba mirando el suelo, ya estaba completamente sordo. De manera de que eso se ve en esa bella película con que termina La Amada Inmortal. Ese cuarto movimiento, pues, de la sinfonía fue adoptado como himno oficial de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo, hoy la Unión Europea, como símbolo y sinónimo de fraternidad y unidad de los países que políticamente pertenecen a esta alianza. Ahí ven el ultramoderno edificio del Parlamento Europeo, y el himno se toca todos los días para inaugurar las sesiones legislativas del Parlamento, utilizando la Oda a la Alegría de Beethoven. Ya para ir terminando, en 1824 ya era consciente Beethoven de la proximidad a su muerte por la enfermedad. Quizá la Misa Solemnis fue inspirada en el pensamiento sobre la proximidad de la muerte. Aquí aparece su mascarilla de cera. Beethoven falleció en marzo 26 de 1827 en la ciudad de Viena, después de una penosa enfermedad y olvidado de sus amigos y escasos familiares. Murió Beethoven a los 57 años de manera prematura, considerado el más revolucionario e innovador músico de todos los tiempos. Dicen los que asistieron, entre ellos Schindler, a su muerte, al momento antes de expirar, dijo estas palabras: queridos amigos, la comedia y el drama ha terminado. Nunca se había visto un entierro como el de Beethoven en la ciudad de Viena. La oración fúnebre u obituario fue hecha por el gran poeta del momento, Franz Grillparzer, que dice así: pero el último maestro del sonido, la boca
por la cual nos hablaba la música, el hombre que heredó e incrementó la inmortal fama de Händel, de Bach, de Mozart, etcétera, ha cesado de vivir. Y nosotros estamos aquí llorando, parados, frente a las cuerdas de un instrumento ya silenciado. Se contaron como asistentes unas 18,000 personas. Fue el mayor entierro, no oficial, no de la realeza, sino de el mayor espectáculo de aglomeración pública de gratitud a Beethoven en toda la historia de Viena hasta el día de hoy. Ahí está su obelisco en el cementerio, y no solo en Bonn y Viena, sino en muchos sitios del mundo, como uno de los 3 grandes. Pero la ingratitud humana no tiene límites. Esta foto ya olvidada muestra la última residencia donde falleció, una especie de inquilinato, en la pobreza Beethoven, en la ciudad de Viena, que se llamaba la calle del Español Moreno. A Beethoven, siempre por no tener ojos claros y complexión teutónica, es decir, parecía más bien un hispano, como por eso dice Spanier, Schwarze Spanier. Ahí terminó en la pobreza Beethoven. Días después de su muerte llegó un cheque de la Real Sociedad de Londres de músicos, de amigos de la música, con un cheque muy generoso. Él estaba componiendo una 10ª sinfonía en honor a Inglaterra para llenar los gastos del sepelio de Beethoven. Residencia internamente, miren ese inquilinato, qué cosa tan fea, por Dios. Así mueren los genios. Y que fue demolida en los años 1920 para hacer un centro comercial en Viena. La paradoja de la pobreza de los músicos. Mozart y Beethoven murieron en la pobreza y agobiados de deudas. Hoy sus intérpretes y las empresas que explotan comercialmente sus obras son millonarios, yo diría multimillonarios. Pero la historia hace rectificaciones. Con esto termino. En 1847, 22 años después de la muerte de Beethoven, regresó triunfalmente él a su ciudad natal, Bonn. ¿Y de qué manera? Este es un cuadro de la época. Agosto 2 de 1845, Bonn. Inauguración del monumento en Münsterplatz, con presencia de la reina Victoria de Inglaterra, el rey Federico de Prusia y el músico más importante de ese momento. Estoy hablando de Franz Liszt, en desagravio por toda esa vida tan dura que él tuvo en sus últimos años, castigado por la salud, su sordera y por la pobreza. En esa ocasión, Franz Liszt dijo en el obituario: Beethoven no es patrimonio de Bonn, es patrimonio de toda la humanidad. Hoy la música de Beethoven se interpreta y toca universalmente en las salas de concierto de la mayoría de los países como un homenaje al más revolucionario músico que haya existido. Aquí vemos el final de un bellísimo concierto con obras beethovenianas. Está la orquesta sinfónica en primer plano, luego el coro y finalmente atrás el rey de los instrumentos, el órgano sinfónico. Bueno, mis amigos, nuestro viaje a la vida maravillosa de Ludwig van Beethoven ha terminado. Agradezco mucho su atención. Gustosamente atenderé
intervenciones, comentarios, preguntas que hagan los virtualmente conectados en esta noche. Y por favor mandarlos a la SAI a mi correo, que yo trataré de ser lo más expedito y rápido posible en responder. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, a usted muchísimas gracias por este espacio, por siempre ilustrarnos con todo su conocimiento. Muy invitadas entonces todas las personas que están conectadas hasta ahora y viendo este jueves cultural a que formulen sus preguntas a través de los comentarios. Nosotros directamente desde la SAI le haremos llegar esas preguntas al ingeniero para que él posteriormente les dé respuesta. Nuevamente agradecemos al ingeniero por compartir con nosotros este espacio. Agradecemos también a Grupo Pospin, el patrocinador de este jueves cultural. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, @SAI Antioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre actividades y eventos que seguiremos desarrollando. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse a este jueves cultural. Esperamos que haya sido de muchísimo provecho. Nos vemos entonces en el próximo. Que tengan una feliz noche. Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón.